Alexander Volkov no creía en el amor, solo en el poder y el control absoluto. Para asegurar el imperio de su familia, necesitaba una esposa, pero no una de verdad, sino un simple nombre en un papel. Le ofreció a Isabella Rossi una fortuna para que interpretara el papel de su vida durante un año. Lo que él no sabía es que esa joven, comprada para ser un peón en su juego, se convertiría en la única mujer capaz de destruir sus defensas y reescribir cada una de sus reglas. Su amor prohibido estaba a punto de convertirse en su ley más sagrada y peligrosa. Antes de comenzar, dale like a este video, suscríbete al canal y comenta aquí abajo desde donde lo estás viendo. Tu apoyo nos ayuda a contar historias más poderosas. Que tu vida esté llena de bendiciones si te suscribiste al botón de abajo que dice suscribirse o suscribirme. Ahora, comencemos. Alexander Volkov observaba la ciudad desde la pared de cristal de su ático en el piso 90. Las luces de Nueva York se extendían bajo él como una alfombra de diamantes rotos, un reino a sus pies que él había ayudado a conquistar. A sus 34 años, era el CEO de Volkov Global, un conglomerado que se extendía desde la tecnología hasta el transporte marítimo, un imperio forjado por su abuelo, consolidado por su padre y ahora expandido por él hasta límites insospechados. Era un hombre hecho de acero y hielo, con ojos grises como una tormenta de invierno y una mandíbula tan afilada que parecía tallada en granito. El poder era su idioma, el control su religión. El amor, sin embargo, era una debilidad que se había extirpado a sí mismo hacía años, después de la amarga traición de Anastasia, su prometida de la infancia, quien había demostrado que la lealtad siempre tenía un precio y el suyo era demasiado bajo. Desde entonces, su corazón era una fortaleza sellada. Su teléfono vibró sobre el escritorio de caoba. Era su abogado, Mikhail. Alexander contestó con un monosílabo seco. Habla. La voz de Mikhail sonaba tensa, nerviosa. Alexander, hay un problema. Un gran problema. He estado revisando los documentos finales para la fusión con Kenjitsu Corp. La junta directiva está a punto de votar, pero, he encontrado algo en el testamento de tu abuelo. Alexander no se movió, su mirada fija en la aguja del Empire State. Ve al grano, Mikhail. Hay una cláusula. Una cláusula de moralidad. Tu abuelo, en su infinita y tradicional sabiduría rusa, estipuló que para mantener el control total de las acciones con derecho a voto de la familia, el heredero principal debe estar casado. Casado antes de cumplir los 35 años. El silencio en la línea fue pesado, denso. Alexander sintió una oleada de ira fría, una furia helada que era mucho más peligólica que la caliente. ¿Y cuándo cumplo 35, Mikhail? La voz del abogado fue apenas un susurro. En 30 días, Alexander. 30 días. 30 días para encontrar una esposa o ver cómo el control mayoritario de su imperio se diluía entre primos lejanos y miembros de la junta que lo despreciaban. 30 días o perder la fusión que lo colocaría como el líder indiscutible en el mercado global. Víctor Morozov, su archirrival, se deleitaría con su caída. La sola idea le provocó un espasmo en la mandíbula. Consígueme una solución, Mikhail. No me importa cómo. No me importa el costo. Consígueme una esposa. Mientras tanto, en un pequeño estudio en Brooklyn, el olor a trementina y pintura al óleo llenaba el aire. Isabella Rossi, con el cabello castaño recogido en un moño desordenado y una mancha de azul ultramar en la mejilla, daba un paso atrás para observar su lienzo. A sus 26 años, el arte era su refugio y su pasión, el único lugar donde el caos de su vida se ordenaba en formas y colores. Pero la pasión no pagaba las facturas. Especialmente, no las facturas que se apilaban en su pequeña mesa de la cocina. La más importante, la más aterradora, era la del hospital. Su hermano pequeño, Leo, de 16 años, luchaba contra una rara enfermedad autoinmune. La última esperanza era un tratamiento experimental en Suiza, un tratamiento cuyo costo era astronómico, una cifra con tantos ceros que le hacía sentir náuseas. Su trabajo a tiempo parcial en una galería apenas cubría el alquiler y la medicación básica de Leo. Había vendido casi todas las pinturas que tenía, pero no era suficiente.
Sentía el peso de la desesperación como una manta húmeda y fría. El teléfono sonó. Era su madre, su voz quebrada por el llanto. Y sí, los médicos llamaron. La condición de Leo está empeorando. Dicen que no tenemos mucho tiempo si no empezamos el tratamiento. El mundo de Isabella se encogió hasta convertirse en un túnel oscuro. Tenía que hacer algo. Haría cualquier cosa. Fue 2 días después, mientras limpiaba el almacén de la galería, que un hombre con un traje impecable se le acercó. Era Mikhail, el abogado de Alexander Volkov. Le entregó una tarjeta y una propuesta que sonaba como una locura sacada de una película. Un matrimonio de conveniencia. 1 año de su vida a cambio de una suma que no solo cubriría el tratamiento de Leo, sino que aseguraría su futuro para siempre. Su jefe, el señor Volkov, necesitaba una esposa con urgencia. El papel era simple: ser la señora Volkov en público, sonreír para las cámaras y desaparecer en privado. Sin ataduras emocionales. Un simple contrato de negocios. Isabella sintió una mezcla de repulsión y una terrible, punzante esperanza. Vender su vida, su nombre, su independencia por 1 año. ¿Podría hacerlo? Miró la foto de Leo en su teléfono, su sonrisa valiente a pesar del dolor. Sí, podía. Por él, caminaría por el infierno. La reunión se concertó en la cima de la Torre Volkov. La oficina de Alexander era menos un espacio de trabajo y más un monumento al poder. Mármol negro, acero y cristal, con una vista que hacía que toda la ciudad pareciera un juguete. Y allí estaba él, de pie junto a la ventana, dándole la espalda. Era más alto de lo que había imaginado, su silueta imponente contra la luz del atardecer. Cuando se giró, Isabella contuvo el aliento. Las fotos en las revistas de negocios no le hacían justicia. Era devastadoramente guapo, de una manera fría y peligrosa. Sus ojos grises la recorrieron de pies a cabeza, y sintió como si la estuvieran desnudando, evaluando y desestimando, todo en un segundo. Señorita Rossi, su voz era un barítono profundo, con un ligero acento ruso que enviaba un escalofrío por su columna. Mi tiempo es valioso. Confío en que Mikhail le ha explicado los términos básicos. Ella sintió, su garganta repentinamente seca. Sí, señor Volkov. Él se acercó a su escritorio y se apoyó en el borde, cruzando los brazos sobre su imponente pecho. El traje a medida no podía ocultar la musculatura que había debajo. Seré directo. Necesito una esposa. Una fachada de estabilidad y respetabilidad para mis socios comerciales y la junta. Usted necesita dinero. Es una transacción simple. Interpretará el papel de mi devota esposa durante 365 días. Asistirá a eventos, sonreirá para las fotos y mantendrá una discreción absoluta. En privado, viviremos vidas separadas bajo el mismo techo. No habrá intimidad. El contrato es explícito en ese punto. Al final del año, recibirá la suma acordada y nos divorciaremos amistosamente. ¿Entendido? Cada palabra era un golpe, clínico y desprovisto de emoción. Se sintió como un producto en un estante. Pero pensó en Leo. Entendido, dijo, encontrando su voz. Pero tengo mis propias condiciones. Una de sus cejas oscuras se arqueó, una mínima muestra de sorpresa. Ah, sí. El dinero para el tratamiento de mi hermano. Lo quiero transferido a la clínica suiza en cuanto se firme el contrato. No después. Y, necesito un pequeño espacio en el apartamento, un lugar con buena luz. Para pintar. Es, no negociable. Por un momento, pensó que se reiría, que la echaría. En cambio, una extraña chispa apareció en sus ojos grises, un atisbo de algo que podría haber sido respeto. Hecho. Mikhail preparará la adenda. Señaló el contrato de varias páginas sobre el escritorio. Léalo. Fírmelo. Isabella se sentó y comenzó a leer. Las cláusulas eran detalladas, frías, cubriendo cada eventualidad. Confidencialidad, comportamiento público, cláusulas de penalización por incumplimiento. Se sintió atrapada.
Pero la imagen de Leo en la cama del hospital la impulsó hacia adelante. Tomó el bolígrafo que él le ofrecía. Al hacerlo, sus dedos se rozaron. Fue un contacto mínimo, fugaz, pero una descarga eléctrica recorrió su brazo. Levantó la vista, sorprendida, y sus ojos se encontraron con los de él. Vio una sorpresa similar en su mirada, un endurecimiento de su mandíbula como si él también lo hubiera sentido. La sensación fue tan inesperada, tan potente, que casi soltó el bolígrafo. Alexandra apartó la mano como si se hubiera quemado, su rostro volviéndose una máscara de impasibilidad aún más rígida. Firme, ordenó, su voz más áspera que antes. Isabella tragó saliva y firmó su nombre en la línea de puntos, sellando su destino. Isabella Volkov. Sonaba extraño, extranjero. Falso. Bien, dijo él, tomando el contrato. A partir de este momento, eres mi prometida. Nos casaremos en 3 días. Una ceremonia privada. Mi equipo se encargará de todo. Empaca tus cosas. Te mudarás al ático esta noche. Mi jefe de seguridad, Dimitri, te ayudará. Se levantó, dando por terminada la reunión. Era un torbellino. No le dio tiempo a respirar, a pensar. Mientras salía, escoltada por Mikhail, Alexandra la llamó. Señorita Rossi. Una cosa más. Ella se detuvo y se giró. En público, me llamarás Alex. Y tendrás que acostumbrarte a mi tacto. Mis manos estarán en tu cintura, en la curva de tu espalda. A veces, tendré que acercarme mucho para susurrarte algo. Es parte del teatro. Nada más. No lo malinterpretes. Sus palabras, aunque prácticas, sonaban íntimas y provocadoras. La imagen que pintaron hizo que su pulso se acelerara. Entendido, señor Volkov, respondió, tratando de sonar tan profesional como él. No se preocupe. Soy una actriz consumada. Una sombra de sonrisa, tan rápida que casi la perdió, cruzó sus labios. Eso espero, Isabella. Porque el escenario es el mundo entero, y el público no perdona los errores. Esa noche, mientras Dimitri, un hombre corpulento pero de ojos amables, la ayudaba a empacar las pocas cajas de su pequeño estudio, Isabella se sintió como si estuviera desmantelando su propia vida. Le explicó a su madre una versión editada de la verdad, un mecenas anónimo había visto su trabajo, había comprado toda su colección y había accedido a financiar el tratamiento de Leo. Era una mentira que le supo a ceniza en la boca, pero la alegría y el alivio en la voz de su madre hicieron que valiera la pena. El ático de Volkov era un palacio en el cielo, un vasto espacio de diseño minimalista, frío e impersonal. Se sentía como un museo, no como un hogar. Alexandra le mostró su habitación. Era más grande que todo su antiguo apartamento, con un baño de mármol y un vestidor lleno de ropa nueva de diseñador, zapatos y joyas. Todo de su talla. La eficiencia de su organización era aterradora. Este es tu espacio, dijo él, su voz resonando en el silencio. Mi dormitorio está en el otro extremo del ala oeste. A menos que tengamos invitados, no hay razón para que nuestros caminos se crucen aquí. Hay una habitación al final del pasillo con un tragaluz. Puedes usarla como tu estudio. No se quedó a ver su reacción. Simplemente se fue, dejándola sola en su jaula dorada. Isabella caminó hasta la ventana panorámica de su nueva habitación. La ciudad brillante la miraba, indiferente. Había salvado a su hermano, pero se preguntó si, en el proceso, se había perdido a sí misma. La boda fue un evento rápido y sin alma en el ayuntamiento, con solo Mikhail y Dimitri como testigos. Isabella llevaba un sencillo vestido de seda color crema que el equipo de Alexandra había elegido. Él, un traje oscuro que parecía hecho a medida para un dios griego. Intercambiaron votos sin emoción, anillos de platino fríos al tacto. Para las cámaras que los esperaban fuera, él le tomó la mano. Su agarre era firme, posesivo. Le sonrió, pero la sonrisa no llegó a sus ojos. Eran tan grises y tormentosos como siempre. Bien hecho, esposa, le susurró al oído, su aliento cálido enviando un cosquilleo por su cuello mientras la guiaba hacia un Bentley negro.
La primera actuación ha sido un éxito. El bautismo de fuego llegó una semana después. La gala anual de beneficencia del Metropolitano. El evento más importante del calendario social de Nueva York. Era su debut oficial como la señora Volkov. Un equipo de estilistas la había transformado. Llevaba un vestido de satén esmeralda que se aferraba a sus curvas, con una abertura en la pierna y una espalda descubierta. Diamantes prestados goteaban de sus orejas y su cuello. Cuando bajó las escaleras de mármol del ático, Alexandre la esperaba al final. Por primera vez, lo vio vacilar. Sus ojos grises la recorrieron de arriba a abajo, y esta vez, no había evaluación fría, sino un calor palpable, un brillo oscuro y primitivo que le robó el aliento. Se detuvo por una fracción de segundo, sus labios se entreabrieron ligeramente antes de que recuperara su compostura. «Estás aceptable», dijo, aunque su voz sonaba extrañamente ronca. Le ofreció el brazo. «Recuerda las reglas. Cerca de mí en todo momento. Sonríe. Ríe de mis chistes, incluso si no son graciosos. Eres la enamorada y feliz señora Volkov. ¿Entendido?» «Perfectamente, Alex», respondió ella, poniendo una mano en su brazo, sintiendo el músculo duro bajo la tela cara. El viaje en coche fue silencioso, pero la tensión era tan espesa que podría cortarse con un cuchillo. Podía sentir el calor de su cuerpo junto al suyo, oler el sutil aroma de su colonia, una mezcla de sándalo y algo metálico, como la lluvia sobre el asfalto. Era embriagador y peligroso. La gala era un torbellino de flashes, nombres importantes y sonrisas falsas. Alexandre se movía entre la multitud con la gracia de un depredador. Su mano nunca abandonó la parte baja de su espalda, sus dedos a veces trazando círculos ociosos sobre la seda de su vestido, enviando chispas de fuego por su piel. Susurró nombres y antecedentes en su oído, guiándola a través del campo minado social. Ella interpretó su papel a la perfección, sonriendo con adoración, riendo en los momentos adecuados, sintiéndose la mayor fraude del mundo. Y entonces apareció Víctor Morozov. Era tan guapo como Alexandre, pero de una manera más llamativa, con el pelo rubio y ojos azules que brillaban con malicia. Era el único hombre en la sala que podía desafiar a Alexandre. «Alexandre, querido amigo», dijo Morozov, su voz suave como el veneno. «No sabía que te habías casado. Y con tal belleza. Debes presentarnos». Alexandre se tensó, su mano en la espalda de Isabella se apretó. «Víctor. Esta es mi esposa, Isabella». «Un placer, Isabella», dijo Víctor, tomando su mano y besando sus nudillos, sus ojos azules fijos en los de ella. «Tu marido es un hombre muy afortunado. Aunque debo admitir que me sorprende. Nunca lo imaginé del tipo de hombre que se asienta. A veces, encuentras algo por lo que vale la pena romper tus propias reglas», dijo Alexandre, su voz un gruñido bajo. Pasó su brazo posesivamente alrededor de la cintura de Isabella, atrayéndola firmemente contra su costado. El mensaje era claro, ella era suya. Isabella se sintió como un trofeo que se disputaban dos leones. La conversación fue tensa, llena de cumplidos con púas y amenazas veladas. Víctor no dejaba de dirigirle la palabra a Isabella, ignorando deliberadamente a Alexandre, haciéndole preguntas sobre su arte, su vida, con un encanto aceitoso que la incomodaba profundamente. Ella respondía cortésmente, pero era muy consciente del cuerpo rígido de Alexandre a su lado, la rabia que emanaba de él como un aura helada. Cuando Víctor finalmente se fue, Alexandre la agarró del brazo y la condujo a una terraza apartada. Estaba furioso. Sus ojos eran dos esquirlas de hielo. «Nunca más», siseó, su rostro a centímetros del de ella. «Nunca más permitas que un hombre como él te mire de esa manera, te hable de esa manera. Eres mi esposa. ¿Lo entiendes?» «Es un papel que estoy interpretando», replicó ella, la adrenalina y la frustración burbujeando en su interior. «Hice lo que se suponía que debía hacer. Sonreír y ser agradable. No eres mi dueño, Alexandre, solo mi empleador con un título elegante». Su desafío pareció sorprenderlo y enfurecerlo aún más. La acorraló contra la balaustrada de piedra, sus manos plantadas a cada lado de ella, atrapándola.
La noche de la ciudad se extendía detrás de él, pero todo lo que Isabella podía ver era la tormenta en sus ojos. Su proximidad era abrumadora, su calor, su olor, su pura presencia física la envolvían. Su mirada bajó a sus labios. El aire crepitó entre ellos, cargado de una electricidad innegable. Por un segundo, un terrible, maravilloso segundo, pensó que la iba a besar. Su corazón martilleaba contra sus costillas, una mezcla salvaje de miedo y anticipación. Podía sentir el calor de su aliento, ver el pulso latiendo en su garganta. Pero entonces, con una maldición ahogada en ruso, él retrocedió. Se pasó una mano por el pelo, una grieta en su fachada de control absoluto. Esto no está funcionando, gruñó, más para sí mismo que para ella. Tu desafío es una complicación. Quizás si no me trataras como una de tus posesiones, no sentiría la necesidad de desafiarte, espetó ella, aunque su voz temblaba. Se dio la vuelta y se apoyó en la barandilla, mirando las luces de la ciudad sin verlas, tratando de calmar los latidos de su corazón. Hubo un largo silencio. Cuando él habló de nuevo, su voz era más tranquila, pero aún tensa. Morozov es peligroso. Ve cualquier cosa que yo valoro como un objetivo. Ahora te ve a ti como un objetivo, como una forma de llegar a mí. Tienes que tener cuidado. La forma en que lo dijo. Cualquier cosa que yo valoro. ¿La estaba valorando? No, se corrigió rápidamente. Valoraba la integridad de su fachada. Eso era todo. Lo tendré, dijo en voz baja. Regresaron a la gala, las máscaras firmemente en su lugar, pero algo había cambiado. La barrera invisible entre ellos se había vuelto tangible, cargada con la memoria de lo que casi había sucedido en esa terraza. Cada roce accidental, cada mirada prolongada, se sentía diferente. Durante las semanas siguientes, se asentaron en una extraña rutina. Desayunaban juntos, en silencio, leyendo las noticias en sus tabletas. Él se iba a su imperio. Ella se retiraba a su estudio, un santuario de luz y color donde podía olvidar que era la señora Volkov y volver a ser solo Isabella. Pintaba con una furia desesperada, canalizando la confusión, la soledad y la extraña y zumbante tensión que ahora impregnaba su vida. Sus obras se volvieron más audaces, más emotivas. La noticia del matrimonio había sido un shock para su madre y para Leo, pero ella los tranquilizó con la historia del mecenas. Las llamadas semanales a Leo eran su ancla. Escuchar su voz, más fuerte cada día desde que comenzó el tratamiento en Suiza, le recordaba por qué estaba haciendo esto. Una tarde, Alexandre llegó a casa antes de lo habitual. Isabella estaba en su estudio, tan absorta en su trabajo que no lo oyó entrar. Estaba de pie en el umbral, observándola. Llevaba el traje sin corbata, con los dos primeros botones de la camisa desabrochados. Parecía cansado, menos intimidante. Su mirada no estaba en ella, sino en los lienzos que la rodeaban. Eran explosiones de color, paisajes emocionales, abstractos pero llenos de sentimiento. ¿Qué es esto?, preguntó, su voz suave. Isabella se sobresaltó, casi dejando caer el pincel. Se giró, con el corazón acelerado. ¿Qué haces aquí? Vivo aquí, respondió él, entrando en la habitación. Caminó lentamente, observando cada cuadro. Se detuvo frente a uno en particular, una pieza caótica de rojos furiosos y negros profundos, con un destello de esmeralda atrapado en el centro. Esto fue después de la gala, ¿verdad? Ella asintió, incapaz de hablar. Él la entendía. Él miró directamente en el lienzo y vio su confusión, su ira, su miedo. La idea era a la vez aterradora y extrañamente íntima. Él se volvió hacia ella, sus ojos grises buscando los suyos. Tienes talento, Isabella. Un talento crudo, apasionado. El cumplido, tan inesperado viniendo de él, la desarmó. Gracias. Mikhail investigó tu pasado, continuó. Rechazaste una beca en el Instituto de Arte de Florencia. Era una declaración, no una pregunta. Ella bajó la mirada hacia sus manos manchadas de pintura. Mi madre enfermó. Tenía que quedarme a cuidarla y a Leo. No había contado esa parte de la historia.
Ni siquiera estaba en los archivos que Mikhail podría haber encontrado. Eso significaba que él había indagado más profundamente, más allá de la superficie. ¿Por qué? El silencio se instaló entre ellos, pero no era incómodo. Era un silencio de entendimiento. ¿Te gustaría ir a Florencia, no es así?, preguntó él en voz baja. Era mi sueño, admitió ella, su voz apenas un susurro. Siempre lo ha sido. Él asintió lentamente, sus ojos nunca dejándolos de ella. Los sueños pueden cambiar. No sabía cómo interpretar eso, pero antes de que pudiera pensar más, el teléfono de él sonó, rompiendo el momento. Su rostro se endureció de nuevo, volviendo al seo implacable. Contestó la llamada y se fue, dejándola sola con el eco de sus palabras y un nuevo y desconcertante sentimiento creciendo en su pecho. La fusión con Kenjitsu Corp se acercaba. La tensión en la empresa era palpable, y Alexandre trabajaba hasta horas inhumanas. A menudo lo oía llegar en mitad de la noche. Una noche, incapaz de dormir, Isabella fue a la cocina a por un vaso de agua. La luz de su oficina estaba encendida. La puerta estaba entreabierta y lo vio, desplomado sobre su escritorio, con la cabeza entre las manos. Por un momento, no era el magnate todopoderoso, sino solo un hombre, llevando el peso del mundo sobre sus hombros. Sintió un impulso de ir hacia él, de ponerle una mano en el hombro. Pero se detuvo. Esa no era su parte del trato. Estaba a punto de retirarse cuando él levantó la cabeza y la vio. Sus ojos estaban inyectados en sangre por el cansancio. ¿No puedes dormir? Tampoco tú, al parecer. Ella entró en la cocina y sirvió 2 vasos de agua. Regresó a la puerta de su oficina y le tendió uno. Él la miró por un momento, luego lo aceptó. Sus dedos se rozaron de nuevo, y esta vez, ninguno de los dos se apartó de inmediato. El calor se extendió por su mano. Gracias. ¿Malas noticias?, preguntó ella, asintiendo hacia los papeles esparcidos por su escritorio. Morozov, dijo él, su voz era un gruñido. Está intentando una adquisición hostil de uno de nuestros accionistas clave antes de la votación de la fusión. Es un tiburón que huele sangre en el agua. Ganarás, dijo ella con una convicción que la sorprendió a sí misma. ¿Cómo puedes estar tan segura? Porque no sabes cómo perder. Luchas por lo que es tuyo. Una pequeña sonrisa amarga torció sus labios. Sí, lo hago. Bebió el agua de un trago. Deberías ir a la cama, Isabella. Es tarde. Pero ella no se movió. Estás agotado, Alexandre. No puedes dirigir un imperio si te derrumbas. Su uso de su nombre completo la sorprendió a ella tanto como a él. No te preocupes por mí, soy invencible, lo sé, interrumpió ella. Pero hasta los dioses del Olimpo necesitaban descansar. Se atrevió a dar un paso más cerca. Ven. Solo por unas horas. Él la miró, una batalla librándose en sus ojos. Finalmente, con un suspiro que sonó a rendición, se levantó. Apagó la lámpara y la siguió fuera de la oficina. En el pasillo oscuro que separaba sus salas del ático, se detuvieron. La única luz provenía de las ventanas, la ciudad dormida abajo. Mi habitación está por aquí, dijo ella suavemente, pero él no se movió. Isabella, su voz era baja y rasposa, cargada de una emoción que ella no podía descifrar. Dio un paso hacia ella, cerrando la pequeña distancia que lo separaba. Su mano se levantó y, muy suavemente, apartó un mechón de pelo de su cara. Su toque era tentadoramente suave, casi reverente. El corazón de Isabella se disparó. Estaba sucediendo de nuevo, esa tensión insoportable. Él se inclinó, su rostro bajando hacia el de ella. Podía ver cada pestaña oscura, el plateado de sus ojos brillando en la penumbra. Esperó, con los labios entreabiertos, el aliento atrapado en sus pulmones. El beso, cuando llegó, no fue para nada lo que esperaba. No fue duro ni posesivo como el hombre que creía conocer. Fue suave, tentativo, una pregunta silenciosa. Sus labios eran firmes pero increíblemente tiernos contra los de ella. Duró solo un momento antes de que se apartara, como si se diera cuenta de lo que estaba haciendo.
Una mirada de conflicto y autodesprecio cruzó su rostro. Esto es un error, susurró. Esto no forma parte del contrato. Y sin otra palabra, se dio la vuelta y se dirigió a su propia habitación, dejándola temblando en el pasillo oscuro, con el fantasma de su beso ardiendo en sus labios. El contrato. La palabra cayó como un trozo de hielo en la calidez que se había extendido por su cuerpo. Él tenía razón. Era un error. Ella era su empleada, su esposa de papel. Él no sentía nada por ella. Y lo que fuera que ella estaba empezando a sentir por él, era una locura. Era peligroso. Tenía que detenerlo antes de que la destruyera. Pero mientras se metía en su cama fría y solitaria, no podía dejar de tocarse los labios, recordando la sensación de los suyos. El error más grande, temía, no era el beso. Era el hecho de que, en el fondo, deseaba desesperadamente que no se hubiera detenido. La mañana siguiente fue terriblemente incómoda. El desayuno se consumió en un silencio glacial. Alexandre ni siquiera la miraba. Estaba completamente absorto en su tableta, su rostro una máscara de negocios impenetrable. Era como si el beso nunca hubiera ocurrido. Isabella se sintió herida, tonta por haberle dado tanta importancia. Era solo un momento de debilidad, de cansancio por su parte. Para él, no significaba nada. Decidió que la mejor defensa era el ataque. O, en este caso, la indiferencia. Si él podía fingir que nada había pasado, ella también. Se sumergió en su pintura con una determinación renovada, trabajando hasta que sus músculos dolieron y sus pensamientos se silenciaron. Unos días después, Dimitri la informó de que asistirían a una escapada de fin de semana en los Hamptons, en la finca de uno de los miembros más importantes de la junta directiva de Volcom Global, Charles Worthington. Era un evento crucial antes de la votación de la fusión. Era imperativo que presentaran un frente unido y feliz. Isabella se preparó para el papel. Empacó vestidos de verano, trajes de baño y su sonrisa más convincente. La finca de Worthington era espectacular, una mansión en expansión con vistas al océano. El aire estaba lleno del olor a sal y a dinero antiguo. Alexandre, como siempre, estaba en su elemento, moviéndose entre los invitados con una confianza innata. Su mano encontró su espalda baja de nuevo, el toque familiar y profesional, pero esta vez, quemaba a través de la tela de su vestido, recordándole lo que había pasado en el pasillo. La primera noche, en la cena, se sentaron junto a Charles y su esposa, Beatrice. Beatrice, una mujer aguda y observadora, fijó su mirada en Isabella. Entonces, querida, dijo, ¿cómo fue que ustedes dos se conocieron? Alexandre siempre ha sido tan privado. Isabella sintió un momento de pánico. No habían ensayado una historia de portada. Miró a Alexandre, pero él estaba enfrascado en una conversación con Charles. Estaba sola. Improvisó, basándose en la única conexión real que tenían. A través de mi arte, en realidad, dijo, su voz sonando sorprendentemente firme. Alexandre vio una de mis pinturas en una pequeña galería en Brooklyn y se sintió intrigado. Empezó a visitar mi estudio. Hablábamos durante horas. Sobre el arte, la vida. El resto, como dicen, es historia. La historia sonaba plausible, incluso romántica. Beatrice pareció satisfecha. Pero más tarde, cuando estaban solos en la suite de invitados que les habían asignado, con una sola cama king size, para su horror, Alexandre se volvió hacia ella. Impresionante actuación, dijo, su voz desprovista de calor. Siempre has sido tan buena mintiendo. Sus palabras la golpearon. Estoy haciendo lo que me pagas por hacer, replicó, con la voz temblando ligeramente. Te estoy ayudando a asegurar tu imperio. Deberías estar agradecido. La gratitud no está en mi naturaleza, respondió él fríamente, dirigiéndose al baño. La cama se sentía ridículamente grande. Cuando él salió del baño, vistiendo solo unos pantalones de pijama de seda negra, su torso musculoso y con cicatrices a la vista, Isabella sintió que el aire se le escapaba de los pulmones. Se metió rápidamente en la cama, dándole la espalda, su cuerpo rígido como una tabla. Él se deslizó en el otro lado,
manteniendo la mayor distancia posible. Podía sentir el calor que irradiaba su cuerpo, oír su respiración constante en el silencio. Dormir era imposible. La tensión era una criatura viva en la habitación. Lamento lo que dije, susurró él en la oscuridad, su voz sorprendentemente suave. Eso no fue justo. Lo que dijiste en la cena fue creíble. Gracias. Isabella no sabía qué decir. El cambio de tono la descolocó. Se quedó en silencio. Y, lamento lo de la otra noche, continuó. El beso. Fue un lapso de juicio. No volverá a suceder. Cada palabra era una pequeña daga en su corazón. Ella sabía que debía estar aliviada. Era lo que ella misma se había estado diciendo. Pero escucharle decirlo, descartarlo tan fácilmente, dolía de una manera que no quería admitir. Está bien, susurró ella, con la voz ahogada. Contrato, lo sé. Silencio. Y luego, su voz de nuevo, tan baja que casi no la oyó. El problema, Isabella, es que cada vez que estoy cerca de ti, me olvido del maldito contrato. Antes de que pudiera procesar la magnitud de esa confesión, se dio la vuelta y se enfrentó a ella en la oscuridad. Sus ojos brillaban, capturando la luz de la luna que se filtraba por la ventana. Extendió la mano y su pulgar trazó suavemente su mejilla, enviando un torrente de calor a través de ella. Me haces querer romper todas las reglas. Especialmente las mías. Su corazón latía con tanta fuerza que estaba segura de que él podía oírlo. El espacio entre ellos se encogió hasta que sus alientos se mezclaron. Sus labios estaban a punto de encontrarse de nuevo, esta vez sin vacilación, con una necesidad mutua que era palpable, innegable. Y entonces, un fuerte golpe en la puerta de su suite hizo que ambos se separaran de golpe, como si hubieran sido sorprendidos cometiendo un crimen. Alexandre, ¿estás ahí? Es una emergencia. Era la voz de Charles Worthington, llena de pánico. El momento se hizo añicos. El mundo real, con sus crisis y sus tratos comerciales, había vuelto a irrumpir. Alexandre se levantó de la cama, ya poniéndose la máscara de CEO, y fue a abrir la puerta, dejando a Isabella en la oscuridad, temblando, con el corazón roto y con una pregunta aterradora: ¿qué pasaría si, por una vez, rompieran las reglas juntos? Alexandre se apartó de Isabella como si la proximidad de ella fuera una llama que acabara de chamuscarle la piel, la ternura de sus ojos reemplazada instantáneamente por el acero frío del director general. La transformación fue tan abrupta y total que Isabella sintió un vértigo, un latigazo emocional que la dejó sin aliento. Se puso una bata de seda negra que estaba sobre una silla y abrió la puerta. Charles Worthington estaba allí, con el rostro pálido y sudoroso a pesar de la fresca brisa marina. Alexandre, gracias a Dios. Lo siento terriblemente por la hora, pero tenemos una catástrofe. La palabra catástrofe en el mundo de Charles Worthington significaba la pérdida de miles de millones. Alexandre ya estaba en modo de crisis, su mente moviéndose a la velocidad de la luz. Entra, Charles. ¿Qué ha pasado? Es Morozov, dijo Charles, entrando en la suite y pasándose una mano temblorosa por su escaso cabello. Acabo de recibir una llamada de mi contacto en Tokio. Víctor le ha hecho una oferta a Kenjitsu. Una oferta mejorada. Pero eso no es lo peor. De alguna manera, ha conseguido los detalles de nuestra tecnología de celdas de combustible de próxima generación, la pieza central de toda la fusión. Les está ofreciendo una tecnología similar, robada, a una fracción del coste. Está saboteando el acuerdo desde dentro. Alexandre escuchaba, su rostro una máscara de calma letal. Solo la tensión en su mandíbula traicionaba la furia que debía estar sintiendo. ¿Quién era el jefe del proyecto de la celda de combustible? El doctor Aris Torne. Tu mejor hombre en I+D, gimió Charles. Alexandre sacó su teléfono, sus pulgares moviéndose rápidamente sobre la pantalla. Torne ha presentado su dimisión esta tarde. Efectiva inmediatamente. Alegando motivos personales. La revelación cayó en la habitación como una piedra. Morozov no solo había robado la tecnología, había comprado al hombre que la había creado. Tenemos una filtración,
Charles, dijo Alexandre con una voz tan fría que podría haber congelado el fuego. Una grande. Necesito hacer algunas llamadas. Isabella había permanecido en silencio junto a la cama, sintiéndose como una intrusa en un mundo de titanes en guerra. Se suponía que debía ser invisible en estos momentos, parte del mobiliario. Pero al ver la mirada de absoluta traición y rabia contenida en el rostro de Alexandre, un instinto protector que no sabía que tenía se apoderó de ella. Mientras Alexandre iniciaba una ráfaga de llamadas en un ruso rápido y cortante a su equipo de seguridad y a sus abogados, ella se dirigió al minibar. Preparó un café fuerte para Charles y le sirvió un whisky solo a Alexandre, tal como lo había visto beber en su oficina. Se lo acercó y lo colocó en la mesa a su lado. Él hizo una pausa en su conversación, miró el vaso y luego la miró a ella. En sus ojos grises había un destello de sorpresa, un reconocimiento silencioso de su gesto. Asintió levemente y continuó hablando por teléfono. Era un pequeño gesto, pero se sintió como un puente tendido a través del abismo de su contrato. Durante las siguientes 2 horas, la suite se convirtió en una sala de guerra. Alexandre orquestó una contraofensiva con una eficiencia despiadada. Ordenó a su equipo que congelara el acceso de Thorne a todas las cuentas, que iniciara un litigio inmediato por robo de propiedad intelectual y que preparara un paquete de incentivos aún más agresivo para la Junta de Kenjitsu. Isabella observaba, fascinada y un poco aterrorizada por el poder que ejercía. Era como ver a un maestro de ajedrez jugando en 20 tableros a la vez y ganando en todos. Finalmente, cuando el amanecer comenzaba a pintar el cielo de tonos rosados y grises, las llamadas terminaron. Charles, un poco más tranquilo después de que Alexandre le asegurara que la situación estaba contenida, aunque lejos de estar resuelta, se fue. La puerta se cerró, sumiendo la suite en un silencio denso y agotado. Alexandre se quedó de pie junto a la ventana, mirando el océano. La tensión salía de él en oleadas. Se aflojó la corbata imaginaria que no llevaba y se frotó la nuca. No tenías que quedarte despierta, dijo, sin volverse. Esto no es parte de tu trabajo. Mi trabajo, como tú dices, es ser tu esposa, respondió ella suavemente, acercándose. Las esposas no desaparecen cuando las cosas se ponen difíciles. Ni siquiera las de papel. Él se giró entonces, y la vulnerabilidad en su rostro la golpeó. El CEO invencible se había ido, y en su lugar estaba un hombre cansado, traicionado por alguien en quien confiaba. ¿Por qué, Isabella?, preguntó, su voz ronca por el cansancio y la emoción reprimida. ¿Por qué me haces querer creer en la fachada que hemos construido? Quizás no todo es una fachada, susurró ella, dando el último paso que lo separaba. Se puso de puntillas y, con una audacia que no sabía que poseía, le besó suavemente la mejilla áspera por la barba incipiente. No fue un beso de pasión, sino de consuelo. Sintió cómo se tensaba bajo su toque por un momento, antes de relajarse en él, una rendición casi imperceptible. Su mano subió y le acarició el pelo, sus dedos enredándose en los mechones sueltos de su moño deshecho. Deberíamos dormir un poco, dijo ella en voz baja. Él solo asintió, pareciendo incapaz de hablar. Regresaron a la cama. Esta vez, la vasta extensión de colchón no parecía un campo de batalla. Parecía un refugio. Se acostaron, y en la penumbra del amanecer, él se giró para mirarla. Extendió la mano y le tomó la suya, entrelazando sus dedos. Su agarre era firme, real. No era parte de ninguna actuación. Quédate, le susurró, una súplica vulnerable de un hombre que nunca suplicaba. Y ella se quedó. Se durmió al sonido de su respiración, su mano firmemente sujeta a la de él, sintiéndose extrañamente segura en el centro de la tormenta de su vida. Se despertaron horas después por la luz del sol que se filtraba a través de las cortinas. Por un momento, en el nebuloso estado entre el sueño y la vigilia, Isabella olvidó dónde estaba. Solo sabía que estaba cálida, segura y envuelta en un aroma masculino a sándalo y lluvia. Abrió los ojos y se dio cuenta de que estaba acurrucada contra el pecho de Alexandre, con su brazo alrededor de ella y sus manos todavía entrelazadas entre ellos. Su cabeza descansaba en el hueco de su hombro, y podía sentir el ritmo lento y constante de su corazón bajo su mejilla.
El pánico y el placer lucharon dentro de ella. Esto era demasiado real, demasiado íntimo. Rompía todas las reglas. Pero se sentía tan bien. Levantó la cabeza lentamente y sus ojos se encontraron con los de él. Ya estaba despierto, observándola con una intensidad que le hizo sonrojar. No había rastro de la frialdad de ayer, solo una curiosidad suave y algo más profundo, algo que no se atrevía a nombrar. «Buenos días, esposa», dijo en voz baja, y el apelativo sonó diferente ahora. No era un título contractual, sino una caricia. «Buenos días», susurró ella, su voz aún ronca por el sueño. Él no se apartó. En cambio, su pulgar comenzó a trazar círculos en el dorso de la mano de ella. «Dormí», dijo él, como si fuera una revelación. Por primera vez en semanas, realmente dormí. La implicación era clara, fue gracias a ella. Su presencia lo había calmado. El desayuno fue servido en su balcón privado con vistas al mar. El ambiente era completamente diferente al de las mañanas anteriores. Hablaron. Realmente hablaron. Él le preguntó por su arte, por Leo. Le contó que la última actualización de la clínica era extraordinariamente positiva, que su hermano estaba respondiendo al tratamiento mejor de lo esperado. Una sonrisa genuina y radiante iluminó el rostro de Isabella, y Alexandre se encontró observando la forma en que sus ojos brillaban, la forma en que su rostro se transformaba cuando estaba verdaderamente feliz. «Eso es una excelente noticia», dijo él, y por primera vez, ella sintió que lo decía en serio, que su alivio no era solo una cortesía. Ella, a su vez, le preguntó sobre la crisis con Morozov. Él le explicó la complejidad del espionaje corporativo, la delgada línea entre la competencia agresiva y la actividad criminal. Habló con una pasión fría, una brillantez estratégica que ella encontraba a la vez intimidante y fascinantemente atractiva. Cuando él describió a Víctor Morozov, lo hizo con un desprecio personal que iba más allá de la rivalidad empresarial. «Lo conozco desde que éramos niños», dijo Alexandre, su mirada endureciéndose al recordar. «Nuestras familias eran rivales en la antigua Rusia. Hay mala sangre que se remonta a generaciones. Víctor disfruta del caos. Disfruta tomando lo que es mío, no porque lo quiera, sino simplemente para demostrar que puede». Ese fin de semana marcó un punto de inflexión. Siguieron desempeñando sus papeles en público, pero en privado, los muros comenzaron a desmoronarse. Caminaron por la playa, y él le tomó la mano, no porque hubiera cámara cerca, sino porque quería hacerlo. Ella se encontró riendo de sus raros y secos chistes, y él se encontró sonriendo ante sus observaciones ingeniosas sobre los otros invitados. Regresaron a Nueva York a un nuevo tipo de normalidad. El silencio en el desayuno fue reemplazado por conversaciones. Él empezó a visitar su estudio por las tardes, a veces simplemente para sentarse en un rincón y observarla pintar mientras él respondía correos electrónicos en su tableta. Era un compañerismo silencioso que se sentía más real que cualquiera de las conversaciones forzadas que habían tenido antes. Una noche, mientras ella trabajaba en un nuevo lienzo, él se acercó por detrás y se quedó mirando por encima de su hombro. «¿Qué ves cuando miras un lienzo en blanco?», preguntó. Ella se detuvo, considerando la pregunta. «Posibilidades», respondió finalmente. «1 millón de comienzos y 1 millón de finales. A veces es emocionante, y a veces es aterrador». Él asintió. Como mirar el futuro. Su proximidad era embriagadora. Podía sentir el calor de su cuerpo, oler su colonia. Él colocó sus manos en la pared a cada lado de ella, apoyándose y observando su pintura. Estaba atrapada entre sus brazos y el lienzo. Su corazón comenzó a latir con fuerza. «Tu uso del color ha cambiado», comentó él, su voz un murmullo profundo cerca de su oído. «Antes, había mucha rabia. Rojo y negro. Ahora veo azules y dorados. Hay esperanza en ellos». Giró la cabeza y la miró, sus ojos grises buscando una respuesta. Su aliento rozó su cuello, y ella se estremeció. Se giró lentamente para mirarlo, sus cuerpos ahora a solo unos centímetros de distancia. «Quizás», susurró ella, «es porque las cosas son diferentes ahora».
Él levantó una mano y apartó suavemente un mechón de pelo de su cara, su toque enviando escalofríos por todo su cuerpo. Su mirada se desvió hacia sus labios. Diferentes, repitió él, casi para sí mismo. Sí. Lo son. Se inclinó lentamente, dándole todo el tiempo del mundo para que se apartara. Pero ella no lo hizo. No podía. Quería esto más de lo que había querido nada en mucho tiempo. Cuando sus labios finalmente se encontraron, fue explosivo. No había nada de tentativo en este beso. Era un torrente de emoción reprimida, semanas de tensión y deseo no reconocido desatadas de una vez. Sus labios se movieron juntos con una urgencia hambrienta. Su mano se enredó en su cabello, inclinando su cabeza hacia atrás, mientras que su otra mano la rodeó por la cintura, atrayéndola con fuerza contra su duro cuerpo. Isabella le devolvió el beso con la misma ferocidad, sus brazos rodeándole el cuello, sus dedos aferrándose a él. Sabía a whisky, a café y a una desesperación que reflejaba la suya propia. Era un beso que lo consumía todo, que rompía el contrato en 1.000.000 de pedazos. Cuando finalmente se separaron, jadeando, ambos temblaban. Él apoyó su frente contra la de ella, sus ojos grises ardiendo con una emoción cruda y poderosa. Maldito sea el contrato, gruñó, su voz rasposa. Malditas sean las reglas. Antes de que ella pudiera responder, la besó de nuevo, esta vez más profundamente, una posesión innegable en el acto. La levantó y ella rodeó su cintura con las piernas, mientras él la llevaba fuera del estudio, sin romper nunca el contacto de sus labios. Era un camino de destrucción mutua y gloriosa, y por primera vez en su vida, Isabella no pensó en las consecuencias. Solo se sintió. Los días que siguieron fueron un sueño febril. Alexandre y Isabella existían en una burbuja de pasión recién descubierta. El vasto y frío ático se llenó de risas, de conversaciones nocturnas y de una intimidad que ninguno de los dos había esperado. Él la hacía sentir como la única mujer del mundo, su atención era total, devota. Ella, a su vez, atravesó sus defensas, descubriendo al hombre bajo el magnate, un hombre con un humor sorprendentemente seco, una lealtad feroz hacia aquellos a quienes consideraba suyos. Y una vulnerabilidad que solo le mostraba a ella. Alexandre comenzó a verla no como un medio para un fin, sino como su centro. Su opinión en los negocios, fresca y creativa, resultó ser sorprendentemente valiosa. Su presencia calmaba la tormenta en su interior. La idea de que su año juntos terminara se convirtió en un pensamiento insoportable. Y para Isabella, el amor llegó como un amanecer, lento al principio y luego inundándolo todo. Se enamoró de su brillantez, de su inesperada ternura, de la forma en que sus ojos se suavizaban cuando la miraba pintar. El mundo de lujo que al principio la había intimidado se convirtió en el telón de fondo de su romance. Un sábado, la llevó en su helicóptero privado a una pequeña ciudad en el norte del estado. Allí, en una galería de arte escondida, le mostró un cuadro de un oscuro pintor impresionista que ella había mencionado de pasada que admiraba. Era una de las pocas obras existentes del artista en manos privadas. ¿Qué estamos haciendo aquí?, preguntó ella, confundida. Es tuyo, dijo él simplemente. ¿Qué? No, Alexandre, eso es imposible. Debe costar una fortuna. El dinero no tiene sentido si no puedo usarlo para hacerte feliz, respondió él. Lo dijiste tú misma, en un lienzo en blanco hay posibilidades. Cuando te miro, Isabella, veo todas las posibilidades que nunca supe que quería. Ese fue el momento en que ella supo que estaba irremediablemente perdida. Lo amaba. Lo amaba con una profundidad que la aterraba y la exaltaba. Pero mientras su mundo privado florecía, el mundo exterior seguía girando, y sus enemigos no descansaban. Víctor Morozov, enfurecido por haber sido superado en el contraataque de Alexandre, cambió de táctica. En lugar de atacar el negocio, decidió atacar al hombre. Y la debilidad recién descubierta de Alexandre era obvia para cualquiera que prestara atención, su esposa. Apareció casualmente en un almuerzo al que asistía Isabella con las esposas de otros ejecutivos. Era encantador, halagador, y ella sintió una vez más el frío reptil de sus intenciones bajo su pulida fachada. Debo decir, Isabella, comentó,
asegurándose de que los demás oyeran que tu matrimonio ha sido la sorpresa del siglo. Nadie habría imaginado al frío Alexander Volkov cayendo tan rápida y profundamente. Casi parece demasiado bueno para ser verdad. La insinuación era clara, sembrando una semilla de duda. Esa noche, cuando se lo contó a Alexander, su rostro se oscureció. Mantente alejada de él, le ordenó, su tono posesivo volviendo con fuerza. Lo haré, por supuesto, dijo ella, pero, Alex, él está buscando algo. Una grieta. Y no se detendrá hasta encontrarla. Su preocupación era profética. Unos días después, un artículo sensacionalista apareció en un blog de chismes de la alta sociedad, dirigido anónimamente. Cuestionaba la repentina aparición y el pasado desconocido de la nueva señora Volkov. Sugería que el matrimonio era una farsa, un acuerdo de negocios diseñado para cumplir con una misteriosa cláusula hereditaria. Mencionaba las deudas de su familia, la enfermedad de su hermano. Cada detalle estaba diseñado para hacerla parecer una cazafortunas y a él, un hombre desesperado. La tormenta mediática fue instantánea. La fusión, aunque asegurada legalmente, dependía de la confianza y la estabilidad. Los susurros de engaño amenazaban con envenenar la reputación de Alexander. Es Morozov, dijo Alexander con una calma mortal, leyendo el artículo en su tableta. Está tratando de desacreditarnos. De humillarme a través de ti. Isabella se sintió sucia, expuesta. Lo siento, Alex. Es por mi culpa. Mi pasado. Él le quitó la tableta de las manos y la hizo mirarlo. No. No es tu culpa. Es mi culpa por haberte arrastrado a esto. Pero vamos a solucionarlo. Juntos. Para contrarrestar los rumores, su equipo de relaciones públicas organizó una gran entrevista exclusiva y una sesión de fotos en su ático para una prestigiosa revista. Tenían que vender la historia de amor del siglo. Durante la entrevista, sentados uno al lado del otro en un sofá de cuero blanco, se tomaron de la mano y contaron la historia que Isabella había inventado en los Hamptons. Pero esta vez, cuando hablaban de cómo se conocieron, de sus primeras conversaciones, las mentiras se sentían impregnadas de verdad. Recordaron momentos reales, él observándola pintar, ella llevándole café en la noche de la crisis, sus conversaciones en el balcón. Hablaban con una calidez y un cariño tan genuinos que la periodista quedó cautivada. Al final de la entrevista, la periodista les preguntó, ¿cuál es el secreto? Parecen tan perfectamente compenetrados. Alexander miró a Isabella, sus ojos llenos de una emoción que la hizo contener el aliento. El secreto, dijo él, su voz profunda y sincera, es que no esperaba encontrarla. No la estaba buscando. Pero cuando llegó, me di cuenta de que era todo lo que no sabía que necesitaba. Ella es mi calma en el caos. Es mi ley. La declaración fue tan poderosa, tan pública, que dejó a Isabella sin palabras. Su corazón se hinchó hasta el punto de doler. Cuando la periodista se fue, Isabella se volvió hacia él. ¿De verdad lo sientes así? Siento eso y más, respondió él, atrayéndola a sus brazos. Te amo, Isabella. Sé que nuestro comienzo fue una transacción. Pero ya no lo es. Eres mi esposa, en todos los sentidos que importan. Quiero que lo seas, de verdad. Para siempre. Lágrimas de felicidad brotaron de los ojos de Isabella. Yo también te amo, Alexander. Se besaron, un beso lleno de promesas, un futuro que ahora podían imaginar juntos. Parecía que habían superado la tormenta. El artículo de la revista fue un éxito rotundo, acallando los rumores y pintándolos como la pareja poderosa definitiva de Nueva York. La Junta de Volkov Global estaba encantada. La fusión finalizó sin problemas. Por primera vez, parecían tenerlo todo. Una tarde, una semana después, llegaron al ático después de asistir a una aburrida ópera benéfica. Estaban riendo por lo pretencioso de algunos de los asistentes, sintiéndose ligeros y felices. Isabella propuso abrir una botella de champán para celebrar su victoria sobre Morozov. Mientras ella iba a buscar las copas, sonó el intercomunicador privado del ático. Era Dmitri desde el vestíbulo. Señor Volkov,
Hay una mujer aquí que insiste en verlo. Dice que es un asunto personal urgente. Su nombre es Anastasia Romanova. El nombre cayó en la habitación como una bomba de hielo. La sonrisa de Alexandr se desvaneció. Su cuerpo se puso rígido. Anastasia. Su ex prometida. La mujer que lo había traicionado y le había enseñado a nunca volver a confiar. Isabella se detuvo en seco, las copas de champán en la mano, un terror frío apoderándose de ella. Dile que no estoy, dijo Alexandr, su voz era un filo de cuchillo. Hubo una pausa. Ya está subiendo, señor, dijo Dimitri con pesar. Insistió en que era una emergencia familiar. No me pareció correcto detenerla. Alexandr maldijo en voz baja en ruso. Isabella lo miró, el miedo visible en sus ojos. ¿Qué significaba esto? ¿Por qué ahora? El sonido suave del ascensor privado llegando a su piso resonó en el silencio. Las puertas se abrieron, y allí estaba ella. Anastasia Romanova era exactamente como Isabella la había imaginado en las fotos antiguas, alta, esbelta, con un cabello rubio platino y ojos azules como el hielo. Parecía una princesa de un cuento de hadas de invierno, envuelta en un abrigo de cachemira blanca. Pero su rostro estaba pálido, y sus ojos, al posarse en Alexandr, estaban llenos de una desesperación que parecía demasiado real para ser actuada. Alexandr, dijo, su voz temblorosa pero clara. Ignoró por completo a Isabella, como si no fuera más que un mueble. Necesito tu ayuda. Es por nuestro hijo. La frase nuestro hijo se suspendió en el aire del ático, letal y destructiva como un gas venenoso. Destrozó el ambiente cálido y feliz, haciendo añicos la frágil burbuja de paz que Alexandra e Isabella habían construido a su alrededor. Las copas de champán que Isabella sostenía temblaron, y el sonido tintineante pareció anormalmente fuerte en el repentino y absoluto silencio. El rostro de Alexandr pasó de la sorpresa al shock, y luego se endureció hasta convertirse en una máscara de furia glacial y una incredulidad tan profunda que era casi violenta. Su cuerpo, que momentos antes estaba relajado y feliz, se tensó como un resorte de acero. «Estás mintiendo», dijo, y su voz no era más que un susurro mortal, cada sílaba recortada con la precisión de un bisturí. No era una pregunta. Era una sentencia. Anastasia Romanova, sin embargo, no se inmutó ante su furia. Soportó su mirada asesina con una extraña calma, aunque la desesperación seguía nadando en sus ojos azules. Ojalá lo estuviera, Alexandr. Créeme, venir aquí ha sido mi último recurso. El mundo de Isabella se inclinaba sobre su eje. La mujer que había atormentado sus inseguridades desde el principio, la fantasma de un pasado que ella no podía combatir, estaba aquí, en carne y hueso. Y estaba reclamando la pieza más fundamental de Alexandr que Isabella nunca podría tener, un hijo. Un lazo de sangre que los uniría para siempre. Se sintió como una impostora, una tonta. Cada palabra de amor, cada promesa susurrada en la oscuridad, se sentía ahora como una mentira construida sobre cimientos podridos. La esposa de papel. El pensamiento gritó en su mente. Eso es todo lo que eres. Él la miraba. Su mirada gris tormentosa se desvió de Anastasia hacia ella por una fracción de segundo, y lo que vio en sus ojos la aterrorizó. Era pánico. El pánico de un hombre atrapado, de un hombre cuyo pasado cuidadosamente enterrado acababa de explotar en su presente perfecto. Un hijo, repitió Alexandr, su voz subiendo un poco, teñida de un sarcasmo amargo. Nos separamos hace más de 6 años, Anastasia. Después de que te encontrara en la cama con el hijo de mi rival. Mi memoria, a diferencia de tu lealtad, es perfecta. No hubo ningún hijo. No hubo ningún embarazo. Anastasia tragó saliva, sus ojos moviéndose nerviosamente hacia Isabella y luego de vuelta a Alexandr. ¿Podemos hablar en privado? No, dijo Isabella, su propia voz sorprendiéndola por su firmeza. Colocó las copas de champán sobre una mesa cercana con un clic definitivo. Se acercó para situarse ligeramente detrás de Alexandr, un frente unido, aunque por dentro se sentía como si estuviera a punto de desmoronarse. Soy su esposa. Lo que tengas que decir, lo dices delante de mí.
Anastasia la miró por primera vez, una mirada de arriba abajo llena de desdén. ¿La esposa que compró hace unos meses? No me hagas reír. Esto es un asunto de familia, querida. Algo que tú nunca entenderás. Ella es más mi familia que tú en este momento, espetó Alexandra, su brazo moviéndose instintivamente hacia atrás para encontrar la cintura de Isabella, atrayéndola a su lado. El gesto fue protector, posesivo, pero Isabella apenas lo sintió. Las palabras de Anastasia, la esposa que compró, habían dado en el blanco, reabriendo todas las heridas que ella pensaba que habían sanado. Cuando me fui, continuó Anastasia, volviendo a centrarse en Alexandra, no sabía que estaba embarazada. Lo descubrí un mes después, en París. Tenía miedo. Estaba sola. Sabía que me odiabas, tenías todo el derecho. Así que no te lo dije. Conveniente, se burló Alexandra. ¿Por qué ahora, Anastasia? 6 años de silencio. ¿Se te ha acabado el dinero del último viejo rico con el que te fugaste? El insulto fue crudo, brutal. Una mancha roja apareció en las mejillas pálidas de Anastasia. No he venido por dinero, Alexandra. No directamente. He venido porque Nikolai está en problemas. Yo estoy en problemas. Hay gente peligrosa a la que le debo mucho dinero. Me han estado buscando. Amenazaron con hacerle daño a Nico. Necesito desaparecer, llevarlo a un lugar seguro. Y el único lugar seguro que se me ocurre para él es contigo. La historia era rebuscada, melodramática. Pero la mención de un niño en peligro, un nombre, Nikolai, hizo que una pequeña grieta apareciera en la armadura de Alexandra. Isabella lo vio, el sutil ablandamiento de su mandíbula, la flique de incertidumbre en sus ojos. ¿Y esperas que crea esto? ¿Una historia de telenovela barata? Está esperando abajo en el coche con su niñera. Puedes verlo tú mismo, dijo ella, jugando su carta de triunfo. Se parece a ti, Alexandra. Tiene tus ojos. Silencio. Un silencio denso, cargado de posibilidades terribles. La imagen de un niño con los ojos grises de Alexandra era una daga en el corazón de Isabella. Sal de mi casa, Anastasia, ordenó Alexandra, aunque su voz carecía de la convicción de antes. Haré que Mikhail se ponga en contacto contigo mañana. Si esto es una especie de chantaje. No lo es, insistió ella, dando un paso adelante. Solo necesito que lo mantengas a salvo por un tiempo. Hasta que yo resuelva mis problemas. Él es tu hijo. Tu sangre. No puedes darle la espalda. Con esa última súplica, Anastasia se dio la vuelta y se marchó tan abruptamente como había llegado, dejando tras de sí un campo de minas emocional. Las puertas del ascensor se cerraron, y el silencio que dejó fue más ruidoso que cualquier grito. Durante un largo minuto, ninguno de los dos se movió. Alexandra seguía mirando las puertas del ascensor, su mente claramente a 1000 kilómetros de distancia. Su mano había caído de la cintura de Isabella. Ella dio un paso atrás, creando un espacio físico que reflejaba el abismo que acababa de abrirse entre ellos. Él pareció sentir el cambio y se giró para mirarla. Su rostro estaba demacrado, el conflicto grabado en cada línea. Isabella. No, susurró ella, levantando una mano para detenerlo. No digas nada. Dio media vuelta y caminó hacia su estudio, el único lugar en ese vasto ático que todavía se sentía suyo. Cada paso era pesado, como si estuviera caminando a través de un lodo espeso. Escuchó sus pasos detrás de ella. Isabella, espera. Tenemos que hablar de esto. No hay nada de qué hablar, dijo ella sin girarse, llegando a la puerta de su estudio. Ella tiene razón, ¿no? Solo soy la esposa que compraste. Un acuerdo de negocios. Los asuntos de familia, de sangre, eso es entre vosotros dos. No es verdad y lo sabes, dijo él, su voz era un gruñido frustrado. La alcanzó justo en la puerta, agarrándola suavemente por el brazo para hacerla girar. Mírame. Nada de lo que esa mujer diga cambia lo que siento por ti. Sus ojos grises la buscaron, suplicando. Pero todo lo que ella podía ver en ellos ahora era la sombra de su hijo.
Ah, ¿no? Hace una hora, me decías que yo era tu ley. Ahora, de repente, puede que tengas un hijo con la mujer que una vez amaste lo suficiente como para querer casarte con ella. Eso lo cambia todo, Alexandr. Absolutamente todo. No lo sé si es mi hijo, gritó él, su control finalmente rompiéndose. Podría estar mintiendo. Probablemente esté mintiendo. Es una manipuladora experta. Pero ¿y si no lo está?, replicó ella, su voz quebrándose. ¿Y si hay un niño de 6 años ahí abajo que tiene tus ojos? ¿Qué entonces? Se quedó en silencio, incapaz de responder a esa pregunta. Y en su silencio, Isabella encontró su respuesta. Se soltó de su agarre. Necesito estar sola. Entró en su estudio y cerró la puerta en su cara. Se apoyó contra la madera fría, y las lágrimas que había estado conteniendo finalmente cayeron, silenciosas y calientes por su rostro. No pasó la noche con él. Se quedó en su estudio, rodeada por sus lienzos, intentando pintar el torbellino de emociones que la ahogaban, pero sus manos no le obedecían. Todo lo que podía ver era la cara de Anastasia. Se sintió despojada, reemplazada antes incluso de tener una oportunidad real. A la mañana siguiente, no se unió a él para el desayuno. Cuando salió de su estudio horas más tarde, él estaba de pie junto a la ventana panorámica, vestido con un traje oscuro, ya en modo de negocios. Había ojeras oscuras bajo sus ojos, estaba claro que él tampoco había dormido. Mikhail la ha contactado, dijo sin preámbulos. Anastasia ha aceptado una prueba de paternidad. Insiste en que no tiene nada que ocultar. La prueba se hará esta tarde. Isabella asintió, sintiéndose entumecida. Bien. Es lo lógico. Después de eso, continuó él, y vaciló. Después de eso, quiero ver al niño. Isabella sintió otra punzada de dolor. Por supuesto que quería. ¿Cuándo?, preguntó ella, su voz vacía. Vendrá aquí. Esta tarde. Después de la prueba. Solo por un momento. Necesito verlo. Ella no podía soportar la idea de estar allí, de ver a Alexandre conocer a su posible hijo, de ver cómo ese vínculo se formaba delante de sus ojos. Tendré que salir. Tengo que ir a la galería. No. Quédate, dijo él, su voz más suave, casi una súplica. Quiero que estés aquí. Contigo. La ironía era cruel. Quería que ella, la esposa falsa, estuviera allí para uno de los momentos más reales y transformadores de su vida. No creo que pueda, Alexandre. Se giró para irse, pero él la detuvo de nuevo, moviéndose para bloquear su camino. Colocó sus manos suavemente sobre sus hombros, forzándola a mirarlo. No me excluyas, Isabella. Por favor. Te amo. Esa mujer no significa nada para mí. Pero si ese niño, si él es mío, tengo una responsabilidad. Eso no cambia mis sentimientos por ti. Si acaso, los hace más fuertes. Eres el ancla en mi vida ahora. Te necesito. Sus palabras eran un bálsamo y un veneno. Quería creerle con cada fibra de su ser, pero el miedo era una serpiente enroscada en su corazón. Aún así, en las profundidades de sus ojos atormentados, vio un miedo que reflejaba el suyo, el miedo a perderla. Asintió débilmente. Me quedaré. La tarde fue la más larga de la vida de Isabella. El médico vino al ático para tomar las muestras de Alexandre y del niño en la privacidad de una suite de invitados. Anastasia insistió en esperar en la planta baja. Unas horas más tarde, Dimitri anunció por el intercomunicador que Anastasia estaba subiendo de nuevo, esta vez con Nikolai. Alexandre e Isabella esperaron en la vasta sala de estar. Él caminaba de un lado a otro como un león enjaulado. Ella estaba sentada en el sofá, sus manos entrelazadas con tanta fuerza que sus nudillos estaban blancos. Las puertas del ascensor se abrieron. Anastasia entró, y detrás de ella, agarrado a su mano, había un niño pequeño. Y el corazón de Isabella se detuvo. Anastasia no había mentido. El niño era una réplica en miniatura de Alexandre.
Tenía el mismo cabello oscuro y rebelde, la misma mandíbula decidida, y cuando levantó la vista, tenía los mismos ojos grises e intensos, aunque los suyos estaban llenos de una cautela infantil en lugar de una tormenta. Alexandre se quedó helado, su mirada fija en el niño. Por primera vez desde que lo conocía, Isabella vio a Alexandre Volkov completamente despojado de su poder, de su control. Solo había un asombro crudo y aturdido en su rostro. Nikolai, dijo Anastasia suavemente, este es tu padre. El niño se escondió un poco más detrás de su madre, mirando a Alexandre con ojos grandes y serios. No dijo nada. Alexandre dio un paso lento hacia adelante y luego otro, hasta que estuvo arrodillado frente al niño. No se parecían en nada. El hombre imponente y poderoso y el niño pequeño y vulnerable. Pero al mismo tiempo, eran idénticos. Hola, Nikolai, dijo Alexandre, y su voz profunda sonó extrañamente insegura. Le tendió la mano, no para tocarlo, sino como una ofrenda de paz. El niño miró la mano, luego a su madre, y finalmente, volvió a mirar a Alexandre. Dio un pequeño y vacilante paso hacia adelante y colocó su manita en la palma de Alexandre. Isabella observó la escena, un nudo apretado en su garganta. No podía respirar. Era hermosa y desgarradora a la vez. El momento en que la vida de Alexandre cambió para siempre, y ella era solo una espectadora. No podía soportarlo. Se levantó en silencio y salió de la habitación, sus movimientos pasaron desapercibidos para los tres Volkov reunidos en el centro de la sala. Se refugió en su estudio, pero ni siquiera allí encontró consuelo. Se sentía como una extraña en su propia vida. Los días siguientes fueron una tortura de incertidumbre mientras esperaban los resultados de la prueba de ADN. Nikolai se quedó en el ático, instalado en una de las suites de invitados con su niñera. Anastasia se alojó en un hotel cercano, insistiendo en que era más seguro para ella estar en movimiento. Alexandre se sumergió en la paternidad con una intensidad torpe. Pasaba horas con Nikolai, mostrándole maquetas de barcos, leyéndole libros, descubriendo torpemente los gustos de un niño de 6 años. Isabella observaba desde la distancia, el dolor en su pecho era una presión constante. Se retiró más y más a su caparazón, sus conversaciones con Alexandre se volvieron tensas y llenas de cosas no dichas. Por las noches, él venía a su habitación, y hacían el amor con una especie de desesperación, como si trataran de reafirmar físicamente un vínculo que sentían que se estaba deshaciendo emocionalmente. No hay distancia entre nosotros aquí, ¿verdad, Isi? Le susurraba él en la oscuridad, su cuerpo moviéndose sobre el de ella. Aquí, solo eres tú y yo. Y tú eres mía. Y ella se aferraba a él, tratando de creerlo. Solo tuya, Alex, respondía ella, queriendo que fuera la única verdad que importara. Pero en cuanto la pasión se desvanecía, la sombra de Nikolai y Anastasia volvía a instalarse entre ellos. Una tarde, Isabella bajó a la cocina y se encontró a Anastasia allí, preparándole un tentempié a Nikolai. La esposa perfecta, jugando a la sirvienta, comentó Anastasia sin siquiera mirarla. Deberías disfrutarlo mientras dure. Isabella había tenido suficiente. Dejó el vaso que sostenía con un golpe seco. No sé a qué estás jugando, Anastasia, pero no me subestimes. Puede que este matrimonio empezara como un contrato, pero ya no lo es. Amo a Alexandre y él me ama a mí. Tu regreso no va a cambiar eso. Anastasia finalmente se giró para mirarla, una sonrisa burlona en sus labios. ¿Amor? Querida, no sabes nada del amor. El amor es un hijo. Es un vínculo de sangre inquebrantable. Eso es algo que nunca compartirás con él. Cuando los resultados de la prueba confirmen que Nico es su hijo, ¿quién crees que importará más? ¿La artista temporal que compró o la madre de su único heredero? Él nunca volverá contigo, dijo Isabella, aunque una semilla de duda helada se plantó en su corazón. Te desprecia por lo que le hiciste. Puede que desprecie mi traición, pero una vez me amó, replicó Anastasia. Y parte de ese amor vive en nuestro hijo. Verás. Los hombres como Alexandre siempre vuelven a la sangre. A la familia. Finalmente, llegó la llamada de Mikhail. Los resultados estaban listos.
Alexandre le pidió a Isabella que estuviera con él en su oficina cuando los leyera. Le tomó la mano, sus dedos fríos y apretados. Abrió el correo electrónico encriptado en su ordenador. Isabella observó su rostro, el perfil tenso mientras leía el informe. Vio la microexpresión que lo cambió todo, un leve ensanchamiento de sus ojos, un aflojamiento casi imperceptible de su mandíbula. Levantó la vista y la miró, y en su mirada había una mezcla de asombro, terror y una especie de alegría cruda. No necesitaba decir las palabras. Ella ya sabía la respuesta. «Es mi hijo», dijo él, su voz apenas un susurro. La confirmación, por esperada que fuera, golpeó a Isabella como una fuerza física. Asintió, incapaz de hablar. Se levantó y se dirigió a la puerta. «¿Isabella? ¿A dónde vas?», preguntó él, levantándose también. «A darte espacio. Necesitas procesar esto. Con tu familia». Salió de la oficina, ignorando sus llamadas. Sabía que estaba siendo injusta. Sabía que él estaba luchando. Pero el dolor era demasiado grande. La advertencia de Anastasia resonaba en su cabeza: los hombres como Alexandre siempre vuelven a la sangre. Pasó el resto de la tarde en el Central Park, caminando sin rumbo, tratando de poner en orden sus pensamientos. ¿Podía vivir con esto? ¿Podía ser la segunda en el corazón del hombre que amaba, siempre en la sombra de su hijo y la madre de su hijo? Recibió una llamada de la clínica en Suiza. Era la doctora Lena, la médico de Leo. Su corazón dio un vuelco, temiendo malas noticias. Pero la voz de la doctora era cálida y llena de emoción. «Señora Volkov, tengo noticias maravillosas. La última ronda de tratamientos ha tenido un efecto casi milagroso. La enfermedad de Leo está en remisión completa. Total. No hemos visto una respuesta tan positiva en años». Por primera vez en días, una alegría pura y sin adulterar inundó a Isabella. Habló con Leo, cuya voz era fuerte y llena de vida, riéndose de las enfermeras, hablando de volver a casa. Era la razón por la que todo esto había comenzado. Había funcionado. Había salvado a su hermano. Y ahora, el contrato se sentía más real que nunca. Su propósito había sido cumplido. Se sentía libre de su obligación. Pero la idea de irse, de dejar a Alexandre, era un dolor tan profundo que la asfixiaba. Se dio cuenta de que lo amaba más que a su propia libertad. Regresó al ático al anochecer, sintiéndose agotada pero con una nueva resolución. Iba a luchar. No iba a dejar que Anastasia ganara. Iba a confiar en Alexandre, en el amor que habían construido. Era real. Tenía que serlo. Entró en el ático en silencio. Las luces estaban bajas. Iba a buscar a Alexandre cuando escuchó voces provenientes de la biblioteca. Una de ellas era la de Anastasia. Isabella se detuvo, oculta en la sombra del pasillo. No quería espiar, pero algo la retuvo allí. «No puedes esperar que simplemente lo acepte», decía Alexandre. Su voz sonaba cansada, tensa. «El niño se queda conmigo. Estarás seguro aquí. Te daré el dinero que necesitas para desaparecer y resolver tus problemas, Anastasia. Mucho más de lo que te deben. Pero te mantendrás alejada». «Eso no es suficiente, Alexandre», replicó Anastasia, y su voz ya no sonaba desesperada. Sonaba fría, calculadora. «Quiero más que dinero. Quiero mi lugar de vuelta. Al lado de mi hijo, y al lado tuyo. Esa artista tuya, ella no encaja en este mundo. Se romperá. Yo nací para esto. Eso nunca va a suceder. Amo a Isabella. El amor se desvanece. La sangre es para siempre», dijo ella. «Y haré lo que sea necesario para asegurar el futuro de mi hijo». Hubo una pausa. «Te estás poniendo nerviosa, ¿verdad?», continuó Anastasia con un tono de burla. «¿Temes que no pueda manejar a la gente a la que les debo? No te preocupes. Víctor se está encargando de todo». El nombre de Víctor Morozov golpeó a Isabella como un rayo. Víctor. Su mayor enemigo. De repente, todo encajó en su sitio. Esto no era una madre desesperada.
Esto era un ataque coordinado. Un plan para destruir a Alexandr desde dentro, utilizando a su propio hijo como arma. Anastasia se estaba moviendo hacia la puerta. Isabella se encogió más en las sombras justo cuando Anastasia salía de la biblioteca. Vio que Anastasia sacaba su teléfono y marcaba un número rápidamente. Funciona perfectamente, susurró Anastasia al teléfono, con una sonrisa triunfante. Está destrozado. La prueba es positiva. Tiene a su heredero y a la pequeña artista rota. Es solo cuestión de tiempo. Ahora, hablemos de mi pago, Víctor. Quiero mi parte del acuerdo de Kenjitsu. Isabella se quedó paralizada, su sangre helada en las venas. La traición era de una escala que no podía comprender. No se trataba solo de Anastasia queriendo volver a su vida, se trataba de Víctor Morozov intentando destruir a Alexandr, utilizando a las dos personas que se suponía que debía amar, su exprometida y su propio hijo, como peones en su juego cruel y retorcido. Sintió náuseas. Se dio cuenta de que Alexandr, por toda su brillantez, estaba ciego a esto. Estaba demasiado cerca, demasiado consumido por la emoción de encontrar a su hijo. Anastasia y Víctor no solo iban a por su negocio. Iban a por su alma. Y ella, la esposa de papel, era la única que acababa de descubrir la verdad. Sabella permaneció inmóvil en la penumbra del pasillo, las palabras venenosas de Anastasia resonando en su cabeza. Víctor se está encargando de todo. Quiero mi parte del acuerdo de Kenjitsu. El plan era tan diabólico, tan cruel, que por un momento le costó respirar. No se trataba de una madre asustada buscando proteger a su hijo, era una conspiración para despojar a Alexandr de todo, usando al niño como el arma más íntima y devastadora. Se apoyó contra la pared fría, su mente corriendo a una velocidad vertiginosa. Necesitaba pruebas. Sabía lo que había oído, pero enfrentarse a Alexandr con una acusación tan grave, tan emocionalmente cargada, sin pruebas concretas sería un desastre. Él estaba cegado por el descubrimiento de su hijo. Cualquier ataque a Anastasia, por muy justificado que fuera, podría parecerle el producto de celos y despecho. Lo interpretaría como un ataque a la madre de su hijo, y eso podría abrir una brecha entre ellos que nunca se cerraría. Se obligó a calmarse, a pensar como él lo haría, con estrategia y frialdad. Tenía que conseguir pruebas irrefutables. Víctor. Anastasia. El dinero. El acuerdo de Kenjitsu. Las piezas estaban ahí, solo tenía que conectarlas de una manera que Alexandr no pudiera negar. Lentamente, se retiró a su estudio, el corazón martilleando contra sus costillas. Se sentó en la oscuridad, dejando que la adrenalina la agudizara. Recordó las historias de Alexandr sobre su rivalidad con Víctor, la mala sangre generacional. Esto era el jaque mate de Víctor, no solo tomar el imperio de Alexandr, sino corromper su legado, su propia sangre. Le robaba el pasado con Anastasia y el futuro con Nikolai. Y en el proceso, le robaba el presente con ella. La rabia, pura y helada, reemplazó al miedo. No iba a permitirlo. Este hombre la había comprado, sí, pero luego había llegado a amarla. Le había abierto su mundo, su corazón. La había hecho sentir segura, valorada, amada. Habían construido algo real sobre los cimientos de una mentira, y ella no iba a dejar que dos fantasmas de su pasado lo redujeran a cenizas. Su primera idea fue recurrir a Dmitri, el leal jefe de seguridad. Pero rápidamente desechó la idea. Dmitri era leal a Alexandr, y su primer instinto sería informar a su jefe, lo que la llevaría de vuelta al punto de partida. No, tenía que hacer esto sola. Se levantó y fue a su ordenador portátil. Tenía que aprender todo lo que pudiera sobre las finanzas de Anastasia y sus posibles conexiones con Víctor Morozov. Se adentró en las profundidades de Internet, utilizando habilidades de investigación que no sabía que poseía. Descubrió que Anastasia, tras dejar a Alexandr, había estado viviendo una vida de lujo insostenible, financiada por una serie de amantes ricos y viejos. Pero en los últimos 2 años, su rastro financiero se había vuelto errático, con informes de deudas de juego en Mónaco y préstamos impagados en Zúrich. Estaba desesperada, exactamente el tipo de persona que Víctor podría explotar.
El vínculo clave seguía siendo la llamada telefónica que había escuchado. Anastasia le había dicho a Víctor que la prueba de ADN era positiva. ¿Cómo podían estar tan seguros? A menos que, la hubieran amañado. El pensamiento golpeó a Isabella con la fuerza de un golpe físico. El médico que había venido al ático, que había tomado las muestras. Debía de estar en la nómina de Víctor. Esa era la única explicación. Si podía probar eso, tendría toda la conspiración. Acceder a los registros médicos y financieros de un médico privado era casi imposible para un civil. Pero sabía quién podría hacerlo. Recordó una conversación ociosa con Alexandr semanas antes, en la que él se quejaba de un hacker que habían contratado en Volkov Global, un genio informático joven y anárquico llamado Ghost, que podía entrar y salir de cualquier sistema sin dejar rastro. La compañía lo mantenía en su nómina, dándole proyectos legales para mantener su mente ocupada y, lo que es más importante, para que no trabajara para la competencia. Decidió arriesgarse. Buscó en la red interna de la empresa, un área a la que tenía acceso limitado como esposa del CEO. No encontró un nombre, pero sí un canal de comunicación encriptado utilizado para proyectos de seguridad especial. Dejando un mensaje anónimo, se identificó solo como señora V y expuso su petición, investigar los antecedentes y las finanzas recientes de un médico llamado Dr. Alistair Finch. Ofreció pagarle de un fondo de arte personal, asegurando discreción total. Sabía que era un tiro en la oscuridad. El hacker podría ignorarla, o peor aún, informar a Alexandr. Pero era su única oportunidad. Mientras esperaba una respuesta, tenía que seguir interpretando su papel. Se obligó a salir de su estudio y a interactuar con Alexandr y Nikolai. Fue la actuación más difícil de su vida. Observó a Alexandr enseñarle a Nikolai a montar en una pequeña bicicleta por los largos pasillos del ático, su rostro iluminado con una alegría paterna que le partía el corazón. Cada sonrisa de Nikolai, cada momento de unión entre padre e hijo, era un recordatorio de la profunda traición que se escondía debajo. Su relación con Alexandr se volvió aún más tensa. Él percibía su distancia pero la interpretaba como dolor y celos. «Dale tiempo, Isabella», le decía por las noches. «Sé que esto es difícil. Pero lo superaremos. Nikolai no nos separa, nos completa». Y ella solo podía sentir, el peso de su secreto la aplastaba. Tenía que fingir debilidad cuando se sentía más fuerte y decidida que nunca. 2 días después, recibió una respuesta encriptada: «Interesante petición, señora V. Hecho. La información está en su buzón seguro. No hay cargo. Considere esto una cortesía profesional. Su marido una vez me salvó de una larga estancia en una prisión federal. Dígale que Ghost le envía sus saludos». Con el corazón latiendo con fuerza, Isabella abrió los archivos. Lo que encontró superó sus expectativas. El Dr. Finch tenía enormes deudas de juego. Y la semana anterior a la prueba de paternidad, una empresa fantasma registrada en las Islas Caimán había depositado $2 millones en su cuenta bancaria. Ghost había ido un paso más allá y había rastreado el origen de la empresa fantasma. Pertenecía a una subsidiaria de Morozov Industries. Era la prueba irrefutable. La pistola humeante. No solo eso, Ghost había encontrado un segundo informe de ADN, el original, enterrado en los servidores del laboratorio. Mostraba claramente que Alexandr Volkov no era el padre de Nikolai. El niño era hijo de uno de los antiguos amantes de Anastasia. Todo era una mentira. Imprimió las pruebas, sus manos temblaban no de miedo, sino de una furia justiciera. Se enfrentó a Alexandr en su oficina esa noche. Él estaba al teléfono, cerrando un trato, el magnate en control. Cuando vio la expresión de su rostro, terminó la llamada abruptamente. «¿Isabella? ¿Qué pasa? Estás pálida». Sin decir una palabra, ella colocó los papeles sobre su escritorio, los registros bancarios del Dr. Finch, los lazos con la empresa fantasma de Morozov, y finalmente, la segunda prueba de ADN, la verdadera. Él miró los papeles, su ceño frunciéndose en confusión. Luego, a medida que leía, vio cómo el color desaparecía de su rostro.
Lo vio pasar de la incredulidad a la comprensión, y finalmente, a una rabia tan pura y helada que la temperatura de la habitación pareció bajar varios grados. Levantó la vista de los papeles, sus ojos grises eran ahora astillas de hielo. Su voz, cuando habló, era terriblemente tranquila. Explícamelo. Y ella lo hizo. Le contó sobre la llamada que había escuchado, la conexión con Víctor, la prueba de ADN amañada. Le contó cada sospecha, cada paso de su investigación. Cuando terminó, se quedó de pie, observándolo. Su rabia inicial había dado paso a algo mucho más devastador, un dolor profundo y una traición aplastante. No por parte de Anastasia y Víctor, eso se lo esperaba, sino por parte de sí mismo por haber caído en la trampa, por haberse permitido ser tan ciego. Y debajo de todo eso, había una gratitud y un asombro dirigidos hacia ella. Se levantó y caminó lentamente hacia ella, tomando su rostro entre sus manos. Su toque era suave, casi reverente. Mientras yo estaba construyendo castillos en el aire, ciego por un sueño, dijo en voz baja, tú estabas luchando por mí en el mundo real. Salvaste mi empresa. Me salvaste a mí. Somos un equipo, susurró ella. Me dijiste que yo era tu calma en el caos. Bueno, tú eres mi fuerza. Me hiciste más fuerte. Él la besó, un beso profundo lleno de gratitud, arrepentimiento y una promesa inquebrantable. Ya no eran un empleador y una empleada, ni un acuerdo de negocios. Eran compañeros. Socios. Iguales. La confrontación fue rápida y brutal. Alexandre convocó a Anastasia y a Víctor a su oficina bajo un falso pretexto. Dimitri y dos de sus hombres más corpulentos esperaban discretamente. Cuando llegaron, confiados y sonrientes, Alexandre estaba sentado detrás de su escritorio, con Isabella de pie a su lado. Los papeles estaban extendidos sobre la caoba pulida. No hubo gritos. La furia de Alexandre era fría, precisa y absolutamente aterradora. Les presentó las pruebas, detallando su plan fallido con una calma letal. Anastasia se derrumbó, sus mentiras despojadas, recurriendo a súplicas y lágrimas. Víctor intentó negarlo con arrogancia, pero las pruebas eran irrefutables. Has cometido dos errores, Víctor, dijo Alexandre al final, su voz resonando con un poder gélido. El primero fue venir a por mi compañía. El segundo, mucho más grave, fue venir a por mi esposa. Alexandre no llamó a la policía. Tenía algo mucho más satisfactorio en mente. Expuso las pruebas a la Junta de Kenjitsu y a la comunidad empresarial internacional. Víctor Morozov fue públicamente humillado y despojado de su reputación. Sus socios lo abandonaron. Su empresa se tambaleó al borde del colapso. Alexandre lo compró por centavos de dólar, absorbiendo a su mayor rival y convirtiéndolo en una nota a pie de página en la historia de Volkov Global. Fue una aniquilación corporativa total. Para Anastasia, el destino fue más personal. Alexandre se aseguró de que todas las deudas que ella había intentado eludir la encontraran de repente. Sin el dinero de Víctor, sin su reputación, quedó completamente sola y arruinada. Y en cuanto a Nikolai, esa fue la parte más difícil. Alexandre se reunió con los servicios infantiles, exponiendo el fraude y el peligro en el que Anastasia había puesto al niño. Pero en el proceso de desvelar la verdad, algo había sucedido. Se había encariñado con el pequeño. El vínculo, aunque construido sobre una mentira, se había sentido real. Fue Isabella quien encontró la solución. A través de los contactos de Alexandre, localizaron al verdadero padre de Nikolai, un hombre decente que Anastasia había abandonado y a quien le había dicho que el niño había nacido muerto. Había estado buscando a su hijo durante años. La reunión fue emotiva, agridulce. Alexandre se despidió de Nikolai, no como un padre, sino como un amigo, prometiéndole estar siempre ahí si alguna vez lo necesitaba. Al ver al niño irse con su verdadero padre, sintió una punzada de pérdida, pero también de paz. La cerradura final en el pasado. Esa noche, de vuelta en el ático, el aire se sentía más ligero que nunca. La última sombra había sido desterrada. Estaban solos, por fin. Salvó a su hermano,
dijo Alexandre, mirándola desde el otro lado de la habitación. Leo está en completa remisión. Llega a casa la próxima semana. Tu contrato ha sido cumplido en todos los sentidos, Isabella. El corazón de ella dio un vuelco. Era verdad. Ya no tenía ninguna obligación con él. Era libre. Podría tomar su dinero, reanudar su sueño de ir a Florencia. Vivir su propia vida. La idea se sintió vacía. ¿Es eso lo que quieres, Alex?, preguntó en voz baja. Que tome el dinero y me vaya. Él cruzó la habitación y se arrodilló ante ella, un gesto de humildad que nunca había creído posible en él. Tomó sus manos entre las suyas. El contrato se acabó. Lo estoy rompiendo. Ahora te ofrezco un nuevo trato. No por un año, sino para siempre. No como una esposa de papel, sino como mi todo. No como un refugio de una cláusula, sino como la única ley que quiero en mi vida. Cásate conmigo, Isabella Rossi. De verdad. No por dinero, ni por imperios, ni por necesidad. Cásate conmigo porque no puedo imaginar un solo amanecer sin ti a mi lado. Las lágrimas brotaron de sus ojos, esta vez de pura y abrumadora felicidad. Sí, susurró ella. Sí, me casaré contigo. Un año después, Isabella Volkov, ahora socia de pleno derecho en el imperio que había ayudado a salvar, se encontraba en una villa en la ladera de Florencia. El aroma de los limoneros y la trementina llenaba el aire. Alexandre le había comprado el estudio de sus sueños como regalo de bodas. Estaba de pie frente a un gran lienzo, pintando. Llevaba un vestido de lino blanco, y una pequeña protuberancia era visible bajo la tela. Una sonrisa serena jugaba en sus labios mientras trabajaba. Alexandre entró en el estudio y la rodeó con sus brazos desde atrás, colocando sus manos protectoramente sobre su vientre. Apoyó la barbilla en su hombro. «Estás pintando esperanza de nuevo», murmuró él cerca de su oído. Ella se apoyó en él, el calor de su cuerpo era familiar y reconfortante. «Estoy pintando nuestro futuro». Miró la ecografía pegada al borde del lienzo. Una niña. Su hija. Fruto no de un contrato, sino de un amor que había sido probado en el fuego y había salido más fuerte que el acero. Se giró en sus brazos y lo besó. Un beso lleno de promesas cumplidas y nuevos comienzos. La esposa que él había comprado para salvar su imperio se había convertido en la arquitecta de su felicidad, su amor prohibido se había convertido en su legado eterno, y ahora, juntos, estaban a punto de crear una nueva vida, regida por su propia y única ley. Y si te ha gustado, suscríbete al canal.